Para ello, vamos a invitar a la doctora Dulia Ruth Contreras, quien es médico endocrinóloga. Ella es graduada de la Universidad Evangélica de El Salvador como médico general. Tiene una especialidad en medicina interna en el convenio USAM Hospital Militar Central. Es subespecialista en endocrinología con una pasantía en Winthrop University Hospital. Tiene amplia experiencia laboral en el Hospital Militar, Seguro Social y Clínica Privada, también en docencia para la Universidad Matías Delgado. Actualmente es la subdelegada de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Ella nos va a hablar sobre los mitos, las verdades sobre el cortisol. Damos paso a la doctora Dulia Contreras. Bueno, tengan muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar en este congreso. Y vamos a hablar de un tema que les voy a confesar que cuando lo estaba preparando, primero me tuve que desinformar para luego informarme. Y es que vamos a hablar de los mitos y las verdades del cortisol, la hormona del estrés. Y déjenme decirles precisamente que en la era de la información es cuando más desinformados estamos. El acceso generalizado al Internet por personal no médico, porque hoy cualquiera puede acceder a Internet, ha llevado a que haya cierta confusión precisamente con muchos temas médicos. Y entre ellos, uno de los que más fama ha adquirido es precisamente el tema de las hormonas. Y es así que se ha, digamos, como catalogado ahora que hay hormonas buenas, hay hormonas malas, e incluso se les ha dado nombres. Hoy se dice que la oxitocina es la hormona del amor, que la serotonina es la hormona de la felicidad, y, ¿por qué no?, el cortisol, que es la hormona del estrés. Pero también déjenme decirles que no todo lo que aparece en el Internet es realidad. Como imágenes así como esta, que cuando vemos la realidad de la imagen versus lo que aparece tal vez en una red social nos damos cuenta que no es nada que ver, hasta cuestiones más jocosas como esta, o como estas, o como estas. Entonces, definitivamente no podemos confiarnos de toda la información que vamos a encontrar en el Internet. Y es por esa razón que vamos a hablar ahora precisamente de los mitos sobre el cortisol. Y déjenme decirles que si ustedes buscan en cualquier red social, se van a encontrar con una barbaridad de información sobre el cortisol que se van a asombrar. Hay cuestiones desde, por ejemplo, bajar el cortisol para bajar de peso también con el uso de tés o de alguna bebida, rutinas conscientes para bajar el cortisol, con meditación, con música, con ejercicios destinados específicamente a bajar el cortisol. Hay programas como estos donde usted se suscribe y le van a dar tips para bajar el cortisol y de esta forma bajar la grasa abdominal, o programas de detoxificación de cortisol, e inclusive una nueva tendencia también que hasta ahora que me tocó desinformarme me di cuenta que existía, que es lo de la fatiga adrenal, que ahora también se dice que si usted está, digamos, expuesto a un estrés crónico, finalmente sus glándulas adrenales dejan de funcionar. Y como consecuencia de eso, usted tiene que tomar medicamentos, vitaminas para hacer que esas glándulas vuelvan a funcionar y restablecer el equilibrio. Y yo no sé si ustedes se recordarán de esta serie. A mí me gustaba mucho esta serie, ¿verdad? Los cazadores de mitos. Pues bien, esta tarde precisamente lo que vamos a hacer es que nosotros nos vamos a convertir en cazadores de mitos. Así como en la serie, vamos a presentar el mito y después de presentarlo, vamos a la luz de la evidencia científica médica actual a darnos cuenta si es realidad o si es falso el mito. Y hay muchos mitos, no voy a hablar de todos porque son demasiada cantidad de información, pero he tratado de traer 4 mitos que son como lo que más se repite en el Internet cuando ustedes lo buscan y también aquellos que son como lo más controversial. Así que hablemos del primero de los mitos. Podemos detoxificarnos del cortisol. Como les decía, ustedes buscan en redes sociales y les va a salir información como esta, programas para limpiar o detoxificar el cuerpo de cortisol, e inclusive
hay unos que le ponen que según su cronotipo, usted puede escoger diferentes planes para desintoxicarse del cortisol. Entonces, si hablamos que nos vamos a detoxificar, estamos diciendo que el cortisol es un tóxico, es una toxina, ¿no? Porque nos vamos a detoxificar de eso. Pero ¿cumple realmente el cortisol la definición de toxina? Veamos qué dice la Real Academia Española de la Lengua sobre las toxinas. Las toxinas son venenos producidos por organismos vivos. Entonces, si nos vamos a detoxificar de cortisol, le estamos dando el título prácticamente de toxina. Para ver de dónde viene realmente el cortisol y establecer si es efectivamente una toxina y nos podemos detoxificar de él, vamos a remontarnos un poco a la anatomía y a la fisiología normal de las glándulas adrenales. Y si ustedes se recuerdan, bueno, tenemos dos glándulas adrenales localizadas en la superficie súpero, póstero, medial de ambos riñones, pesan aproximadamente 20 gramos y están constituidas por una cápsula y debajo de esa cápsula está una corteza y una médula adrenal. Y si nosotros hacemos un corte, y esto lo viéramos al microscopio, al igual como ya había mencionado en alguna de las charlas pasadas, nos encontraríamos precisamente con esto. Debajo de la cápsula está la zona glomerulosa, que es la encargada de la producción de los mineralocorticoides, la zona fasciculada, que es aproximadamente el 75% de la corteza adrenal, y esta es la encargada de producir los esteroides como el cortisol, la corticosterona, y más abajo está la zona reticular, que es la que nos produce los andrógenos, como el sulfato de dihidroepiandrosterona y pequeñas cantidades de testosterona también. Y más abajo está la médula adrenal, que es donde se producen las catecolaminas. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas sustancias que están siendo producidas en la corteza suprarrenal? Quizás algunos recuerdan esta imagen de las clases de bioquímica en la universidad, que todas las sustancias derivadas de la suprarrenal, de la corteza, comparten una estructura común, que es la del ciclopentano perhidrofenantreno. Esta estructura está constituida por 3 anillos de ciclohexano y un anillo de ciclopentano. Y lo que le da las características o hace la diferencia entre ellas, las diferencias estructurales y químicas, son la cantidad de enlaces de carbono y la ubicación de estos enlaces de carbono. Y así tenemos que todas esas sustancias acá son precisamente derivadas de esta misma estructura. Pero ¿de dónde viene esto? ¿Cómo es que se da la producción de todas estas sustancias? Bueno, vamos también a recordar cómo es la vía de la esteroidogénesis a nivel adrenal. Entonces, todo viene precisamente de la molécula del colesterol. Y de hecho, las partículas de LDL van a ser internalizadas a nivel de las células de la corteza adrenal, van a ir a la zona fasciculata, a la zona glomerulosa, a la zona reticular, y ahí van a empezar a sufrir una serie de cambios por diferentes enzimas. La primera es esta que tenemos acá, que es la colesterol desmolasa, que ella nos va a dar el primer cambio, que es la producción de pregnenolona. Y la pregnenolona, posteriormente por la acción de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, se puede convertir en progesterona. Pero ambas sustancias pueden sufrir hidroxilación por la 17-alfa hidroxilasa para producir 17-hidroxipregnenolona o 17-hidroxiprogesterona. Y posteriormente, por acción de la 21-hidroxilasa, vamos a tener 11-desoxicortisol y finalmente, por la acción de la 11-beta-hidroxilasa, tenemos el producto final que es el cortisol. Y si nos vamos a las demás vías, bueno, vamos a tener otras enzimas y otros cambios, pero lo que nos interesa ahorita es la vía del cortisol. Entonces decíamos, ¿el cortisol cumple la definición de toxina o cumple la definición de hormona? Porque siempre decimos el cortisol es una hormona. ¿Qué es una hormona? Según la Real Academia Española de la Lengua, una hormona es un producto de secreción de ciertas glándulas que, transportado por el sistema circulatorio, excita, inhibe o regula la actividad de otros órganos o sistemas de órganos. Entonces, ¿cumple realmente el cortisol esta definición? Pues déjenme decirles que sí.
Después de que ha sido producido por la corteza adrenal, el cortisol va a viajar a una variedad de órganos y sistemas donde va a ir a efectuar diferentes funciones. Es así que a nivel de metabolismo nos va a aumentar la producción de glucosa, eso es porque aumenta la gluconeogénesis, aumenta la glicólisis, nos inhibe la absorción de glucosa en los tejidos porque aumenta la resistencia a la insulina, promueve la degradación de aminoácidos y esos aminoácidos libres también van a promover que haya más gluconeogénesis, hay lipólisis. Entonces vamos a tener mayor cantidad de ácidos grasos libres circulantes, tiene efectos a nivel del sistema inmune, hay mayor producción de mediadores inmunológicos, regula la migración, el desarrollo de los linfocitos, a nivel de otros órganos y tejidos, maximiza la contractibilidad del músculo, nos aumenta la resorción ósea, nos ayuda a mantener la presión arterial. Y déjenme decirles que si nosotros no tuviéramos suficiente cortisol en nuestro cuerpo, sería imposible que mantuviéramos una presión arterial normal. Entonces, es necesario que mantengamos cierta cantidad de cortisol en nuestro cuerpo pues, para que esto se dé adecuadamente. Además, nos aumenta la filtración, a nivel del sistema nervioso central, la vigilia, nos ayuda a mantener vigilia, a que realicemos las actividades diarias, porque va a sacar precisamente todos los combustibles que necesita el cuerpo para responder al estrés del día a día. Y, como no mencionar, a nivel de la inflamación, porque nos disminuye el número de leucocitos, frena la producción de prostaglandinas y leucotrienos e interfiere con factores de transcripción proinflamatorios como el factor de necrosis kappa beta. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿El cortisol es realmente una toxina? ¿Nos podemos detoxificar del cortisol? Pues no. Esto es completamente falso. Primero, no es una toxina, la necesitamos. Si no tuviéramos cortisol, nuestro cuerpo no pudiera responder a todo esto que les he mencionado, que son sus funciones. Por lo tanto, esto es totalmente falso. Mito número 2. El cortisol es malo, por lo que debería de mantenerse bajo. Y ustedes revisan en cualquier búsqueda que hagan en TikTok, van a ver que el cortisol es malísimo. Todo, solo cosas malas trae el cortisol. Nos hacen ver como la imagen que está acá. El que tiene el cortisol alto es una persona histérica, una persona que no puede dormir, una persona que pasa alterada completamente. Y ellos nos dan recomendaciones supuestamente para bajarlo con remedios naturales y con otras cosas. Entonces veamos qué tan malo es el cortisol y si realmente lo deberíamos de tener lo más bajo posible como nos están diciendo en las redes sociales. Y para ello vamos a hablar de la regulación del sistema hipotálamo hipófiso adrenal. Y entonces vamos a ver cómo es que se da este equilibrio. Bueno, a nivel del sistema nervioso central van a haber ciertos estímulos neurogénicos como el miedo, la ansiedad, que van a ir a actuar a ciertos puntos a nivel del sistema nervioso como la amígdala media y ciertas zonas del hipocampo. También van a haber estrés fisiológico producido por cambios osmóticos como la deshidratación, por ejemplo, o ciertas macromoléculas. Otros cambios también de estrés fisiológico, como por ejemplo los producidos por citocinas, por hipoxia, por hemorragia. Y además de todos estos cambios o todas estas influencias a nivel del sistema nervioso central, también vamos a tener estímulos periféricos. Estímulos que son liberados por las células del sistema inmunológico como el factor necrosis tumoral alfa o la interleucina 1, la 6, la interleucina 2. Y todos estos estímulos que les estoy mencionando finalmente van a ir a actuar acá precisamente al núcleo paraventricular del hipotálamo, que es donde se va a producir CRH, que es la hormona liberadora de ACTH. Y una vez producido el ACRH va a viajar a través del sistema porta hipofisiario para llegar a la adenohipófisis y que se produzca ACTH, que sabemos es la que va a viajar a través de la circulación para que tengamos finalmente la producción de cortisol en la glándula adrenal. Pues bien, una vez producido el cortisol en la adrenal, también va a tener un mecanismo de feedback o de retroalimentación para mandar señales a ciertos puntos y que se frene la producción de CRH y de ACTH. Es decir, así vamos a mantener el equilibrio en la producción porque si no habría una sobreproducción de cortisol. Pero con ello frenamos este mecanismo. Y les decía yo, o sea, realmente lo tenemos que mantener tan bajo como nos dicen que entre más bajo es mejor. Déjenme decirles que a lo largo del día el cortisol no se mantiene en niveles basales o decir una curva plana. El cortisol va a tener
ciertas elevaciones que van a ser secundarias precisamente a la pulsatilidad o a la frecuencia de los pulsos de liberación de ACTH. Ambas hormonas van en concordancia y es así que más o menos entre las 5 a las 9 de la mañana vamos a tener los pulsos más altos de liberación de ACTH que van a ser concordantes con los picos más altos de liberación de cortisol. Y esto se mantiene así oscilando a lo largo del día, más o menos a partir de las 6 a las 10 de la noche tenemos los picos más bajos y luego a partir de medianoche otra vez esto se empieza a elevar. Y esto es parte de la regulación normal del cortisol. Aproximadamente nosotros producimos 20 miligramos de cortisol al día. La frecuencia de la pulsatilidad del ACTH y del cortisol es un poco mayor en hombres, son aproximadamente 18 pulsos de liberación de ACTH y de cortisol, más o menos 10 en el caso de las mujeres, pero estos pulsos también son necesarios que se den. E inclusive ahora se maneja un concepto que es la respuesta del despertar del cortisol, que este es como el pico más alto que vamos a tener del cortisol a lo largo de todo el día. Este, digamos, pico nos va a ayudar a responder ante todos los estrés que vamos a tener en el día al día. Este pico se da más o menos 30-45 minutos después de que nos hemos despertado. ¿Y por qué es importante? Porque, como les decía, ayuda a todas estas funciones que ya las vamos a ver. Hay teorías de qué es lo que estimula de que se dé este pico mayor de liberación de cortisol a estas horas. Se ha dicho que probablemente sea en la hora del despertar, que puede ser la luz ya cuando amanece, ¿no? Que ya estamos expuestos a la luz, que hay anticipación cognitiva, que también afecta un poquito el estado emocional. Pero lo que sí sabemos es que ese pico nos va a ayudar, decíamos, a responder ante todos los estrés diarios. ¿Cómo va a ser? Porque aumenta la provisión de energía y por eso era todos los cambios en el metabolismo glicémico que veíamos. Nos ayuda a mantener la regulación inmunológica, la función cognitiva y la plasticidad cerebral. Aparte nos ayuda a regular las emociones. Entonces, ¿el cortisol es realmente malo por lo que lo deberíamos de mantener tan bajo como sea posible? La verdad que esto también es falso. No podemos mantener niveles de cortisol tan bajos porque en modelos animales se ha visto que aquellos animales que han sido adrenalectomizados fallecen porque como no hay cortisol no pueden responder ante los estrés del día a día porque el estrés, de hecho, y aquí voy a aclarar, no es la hormona del estrés, es la hormona que nos ayuda a responder al estrés y eso es lo que hace la diferencia. Bien, tercer mito, el cortisol alto hace que aumentes de peso, por lo que reducirlo te ayudará a bajar de peso. Y aquí quizás me voy a detener porque no me dejarán mentir que en la práctica clínica diaria esa es una de las principales causas por las que llegan nuestros pacientes a consultar. Doctor, yo me engordé porque quizás tengo el cortisol alto. O también a veces son muchos pacientes referidos por otros médicos que llegan a la consulta endocrinológica precisamente para querer saber si por el cortisol es que no logran bajar de peso. Les decía, en el internet hay una cantidad horrible de información que más lo que hace es confundir a todo el mundo, como esta, reducir cortisol, tomar una taza al día de este té específicamente nos va a ayudar a bajar cortisol y a perder grasa abdominal, o estos programas que les mencionaba. E incluso a mí me pareció bien gracioso que cuando me estaba desinformando primero, les decía, me tuve que desinformar primero, cuando me estaba desinformando por el algoritmo de las redes sociales, usted le empieza a salir más y más y más información de lo mismo. Pues me salió este programa de limpieza de cortisol, como que si yo estaba buscando bajar el cortisol para bajar de peso. Entonces todas las mujeres, dice acá, con un índice de masa corporal mayor a 30 deberían probar la limpieza de cortisol. Entonces cosas así es lo que encuentran nuestros pacientes y cosas así también encontramos nosotros. Pero tenemos que ser muy sabios a la hora de discriminar qué sí nos es útil y qué realmente pues, es información falsa. Bien, vamos a hablar aquí entonces de las causas verdaderas que nos pueden provocar hipercortisolismo, porque vamos a ver que también hay otras causas que no necesariamente tienen que ser un tumor y que nos van a provocar hipercortisolismo, y aquí hay que diferenciar si el paciente realmente se engordó por el cortisol o el hipercortisolismo es secundario al engorde del paciente. Bien,
Aquí tenemos, cuando ustedes buscan en cualquier libro de medicina el hipercortisolismo, sabemos que hay exógeno y endógeno. Exógeno es aquel que el paciente está consumiendo hormona esteroidea, algún fármaco que lleve este tipo de componentes y por eso el paciente desarrolla hipercortisolismo. Pero tenemos hipercortisolismo endógeno, es decir, hay una causa en el cuerpo que nos está haciendo que el cortisol aumente. Y dentro de estos tenemos los dependientes de ACTH, que son, por ejemplo, los tumores hipofisiarios, secretores de ACTH, o puede ser secreción ectópica de ACTH o de CRH por tumores neuroendocrinos. Tenemos las independientes de ACTH, que por ejemplo son adenomas o carcinomas adrenales, o hiperplasias micro o macronodulares. Y aquí hay un concepto bien interesante, el pseudosíndrome de Cushing. ¿Qué es el pseudosíndrome de Cushing? Estos son pacientes que pueden llegar a tener características clínicas de Cushing e inclusive alteraciones de los exámenes de laboratorio, pero no tienen una causa ni dependiente de ACTH. Al contrario, es una causa secundaria la que está provocando la elevación del cortisol. Y una vez uno logra corregir esa causa secundaria, esto desaparece. Y bien, entre estas causas tenemos, aunque es poco frecuente, el trastorno depresivo mayor. Se ha visto que en aquellos pacientes con depresión, que decíamos menos del 1%, es poco frecuente, pero pueden llegar a desarrollar características bioquímicas y clínicas de un Cushing. No se sabe exactamente cuál es la causa. Lo que sí se sabe es que una vez que uno corrige o empieza a tratar el trastorno depresivo y el paciente se estabiliza, eso desaparece. Otra causa es el alcoholismo, también poco frecuente en los pacientes alcohólicos, menos del 1%, pero también en estos pacientes que son o tienen el antecedente de ingesta crónica de alcohol y en la gran mayoría ya hay un daño hepático secundario al alcohol, se ha visto que pueden llegar a tener cortisol plasmático elevado, que pueden llegar a tener cortisol en orina elevado, la ACTH puede estar normal o puede estar suprimida, pero al corregir el alcoholismo, esto también desaparece. No se sabe tampoco la causa por qué es que se da. Lo que sí se ha visto es que en estos pacientes que ingieren crónicamente alcohol, hay una mayor tasa de secreción de cortisol, parecería que es secundaria a la ingesta del alcohol. Y además puede haber aclaramiento o metabolismo alterado del cortisol a nivel periférico, mucho de ello debido al daño hepático. Y aquí hay otra causa bien importante, que es la obesidad. Decíamos, ¿el paciente porque se engordó se le subió el cortisol o es realmente el cortisol el que engordó al paciente, ¿no? Entonces, en pacientes obesos también se ha podido ver que pueden llegar a tener ciertas alteraciones bioquímicas parecidas a un Cushing. Pueden tal vez tener un poco alto el cortisol plasmático, el cortisol libre en orina de 24 horas. Sin embargo, esto como que no están tan elevados. Y estos pacientes, al empezar un programa de pérdida de peso, realmente con dieta, con ejercicio, cuando vuelven a medir el cortisol, esto ya desapareció, se normalizó. De igual forma, no hay como una causa establecida de por qué se da. Lo que sí se ha visto es que en estos pacientes también hay alteración en el tejido adiposo abundante del metabolismo del cortisol. Y también hay una alteración en la conversión de corticosterona a cortisol en el hígado por alteración de la 11-beta deshidrogenasa hepática. Y definitivamente cuando tenemos un paciente con niveles elevados de cortisol a nivel sistémico, cuando hay un verdadero hipercortisolismo, o sea, cualquiera de todas estas causas, pues vamos a tener una serie de cambios, una serie de síntomas y signos también. El paciente puede tener depresión, psicosis, todas las alteraciones del metabolismo lipídico y glucémico que ya habíamos mencionado, úlceras pépticas. El hipercortisolismo sí puede promover la obesidad visceral. Hay disminución de la formación de hueso, de la masa ósea, hay predisposición a osteoporosis, la piel se atrofia, hay atrofia muscular también. Nos va a afectar otros sistemas endocrinos porque hay una menor liberación de LH, FSH, TSH y de hormona del crecimiento. Aparte de ello, aumenta la presión intraocular. A nivel del sistema cardiovascular, aumenta la retención de sodio y agua, por lo que hay hipertensión. Entonces, en un verdadero hipercortisolismo de cualquier tipo vamos a tener algunos de estos síntomas. Y esta es una imagen que también ya les habían presentado en una charla anterior, pero solo para que lo recordemos, el cuadro clínico clásico del libro de un paciente con un verdadero Cushing. La joroba de búfalo, las estrías violáceas, la obesidad central y ojo, en el paciente un verdadero Cushing,
Generalmente vamos a ver esto, una obesidad central bien marcada con miembros adelgazados, porque recordemos que estos pacientes tienen atrofia muscular, entonces va a ser como redondito, pero tiene sus músculos adelgazados, diferentes a otros pacientes que tienen obesidad y que vamos a ver que hay depósitos de grasa en muslos, en los brazos, en las piernas, como un poco, digamos, una obesidad más pareja. Bueno, la plétora facial, la facies de luna llena, el acné, el hirsutismo y la aparición fácil de quimosis. Entonces, el reto es diferenciar un verdadero hipercortisolismo endógeno de una respuesta del sistema hipotálamo hipófiso adrenal a un estresor. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, les traigo el algoritmo de cómo hacer el diagnóstico de un síndrome de Cushing. Primero, descartar causa iatrogénica, ¿no? Que el paciente no esté consumiendo sustancias. Pero si hemos descartado eso, los test que vamos a hacer es el cortisol libre en orina de 24 horas, el test de supresión rápida de dexametasona con 1 miligramo y el cortisol de medianoche. Si se fijan, en ningún momento menciona el cortisol AM y PM, porque por ahí hemos visto a veces que mandan cortisol AM y PM y ya le salió alto, entonces es diagnóstico de Cushing. Y no es así. Tal vez nos podría servir como de screening, pero no es para diagnosticar. En ningún libro van a encontrar que eso sea para hacer el diagnóstico, porque recordemos, el cortisol tiene sus oscilaciones a lo largo del día. Entonces, si las pruebas están normales y hay baja sospecha clínica, hasta ahí llegó nuestro estudio. Si las pruebas están alteradas y hay baja sospecha clínica, puede ser un pseudo Cushing. Si las pruebas están alteradas y hay alta sospecha clínica, hay que confirmar el Cushing, por lo menos tienen que haber 2 pruebas que estén alteradas. Y hay que determinar ACTH, por lo menos en 2 ocasiones. Si es menor de 2 picomoles por litro el ACTH, hay que hacer estudio de adrenales porque probablemente ahí está el problema. TAC, resonancia, estudios de medicina nuclear. Porque el diagnóstico puede ser adenoma, carcinoma o hiperplasia bilateral. Si es mayor de 11, entonces tenemos que hacer un test con supresión, con dosis altas de dexametasona. O resonancia magnética o TAC de hipófisis en aquel paciente que no se puede hacer una resonancia magnética o un octreoscan, porque probablemente el diagnóstico va a ser un tumor hipofisiario productor de ACTH o un tumor ectópico. Y si los valores de ACTH están así como que un poquito dudosos, entre 2 a 11, idealmente lo que deberíamos de hacer, aunque no lo tenemos aquí, es la prueba de CRH. Si es negativa, el problema probablemente es adrenales. Si es positivo, el problema probablemente es hipófisis o un tumor ectópico. Y para que vean cómo está alterada la producción, la pulsatilidad, la frecuencia del ACTH y el cortisol en un paciente que realmente tiene un Cushing. Y por favor, cuando le digamos a un paciente, cuando estudiamos a un paciente por el peso, hay que recordar que hay muchas condicionantes del peso. No solamente el cortisol o problemas hormonales lo van a engordar. En la buena historia clínica hay que buscar nutrición, factores genéticos, fármacos, alteraciones de la microbiota, factores hasta socioeconómicos, estrés, problemas del sueño, la edad, etcétera, etcétera. Entonces no podemos centrarnos solamente en decirle al paciente, por el cortisol usted se engordó. Entonces, este mito de que el cortisol nos hace que aumentemos de peso, por lo que reducirlo nos va a ayudar a bajar de peso, es también un mito falso. Y ya para terminar, el último mito es el del estrés crónico que nos produce la fatiga adrenal. Y eso es lo que yo les decía, que hasta para mí fue una novedad, que esta tendencia, ¿no? Que nos dice que después de exponernos a un estrés crónico, nuestras adrenales se apagan, prácticamente dejan de funcionar y hay que tomar todos estos suplementos como los que están acá, que dice aquí la señora que hay que tomar, para que se vuelva a activar la adrenal. No les voy a leer esta tabla porque no es mi idea de leérselas ahorita. Lo pueden buscar en cualquier libro de medicina o en cualquier artículo donde hablen de insuficiencia adrenal, porque si hablamos de que las glándulas se apagan, estamos hablando de insuficiencia suprarrenal. Pero lo que yo quiero que sepan, y después de leerlo van a ver, que el estrés crónico no aparece como causa. En ningún lado aparece el estrés crónico como causa de insuficiencia suprarrenal. ¿Cuáles son los síntomas de verdadera insuficiencia suprarrenal? Bueno, hiperpigmentación, baja presión arterial, pérdida de peso, debilidad, náusea, diarrea, vómito, estreñimiento, dolor abdominal. Y en la crisis adrenal, que es una verdadera emergencia endocrina, fiebre, síncope, hipoglicemia, alteraciones como hiponatremias o hipercalemias, vómitos y diarrea severo.
Si tenemos entonces la sospecha de una insuficiencia suprarrenal, aquí sí podemos mandar el cortisol plasmático a las 8 de la mañana y si es menor de 5 microgramos por decilitro o hay una respuesta insuficiente del cortisol a la prueba de la estimulación, primero descartar causa iatrogénica, porque el paciente puede estar tomando algún medicamento que está alterando el funcionamiento adrenal. Pero si no hay causa iatrogénica, entonces medir ACTH a las 8 de la mañana. Si está elevada, muy probablemente el problema es una insuficiencia suprarrenal periférica, o sea, a nivel de la adrenal el problema. Y acá tendríamos que medir anticuerpos anti-21 hidroxilasa. Si están positivos, eso es una enfermedad de Addison, es una enfermedad autoinmune. Si están negativos, hay que hacer TAC de suprarrenal, porque decíamos el problema puede ser un tumor a nivel de la adrenal, una infección, infiltración, traumatismo, cirugía, hemorragia, necrosis bilateral. Si el TAC de suprarrenales está normal, habría que medir ácidos grasos de cadena larga y si están elevados, muy probablemente esto es una adrenoleucodistrofia. Y si la ACTH plasmática a las 8 horas no está elevada, probablemente el problema está acá, es una insuficiencia suprarrenal central. Acá hay que mandar resonancia magnética, hacer estudios hormonales de la hipófisis anterior, porque puede ser un tumor de hipófisis o un tumor celar que está comprimiendo la adenohipófisis, o son enfermedades infiltrativas hipofisiarias, o es una apoplejía hipofisiaria, o un síndrome de Sheehan, o hay traumatismo, o ya es un problema genético. Y el tratamiento a largo plazo es reposición con esteroides. No hay ninguna evidencia de que otro suplemento, medicamento natural o vitamina corrija la insuficiencia suprarrenal o la fatiga adrenal. Entonces, este mito es falso también. No existe tal cosa de la fatiga adrenal por estrés. Entonces, ya para terminar, ahí está. Solo quería dejar este mensaje. Esto, en una de sus conferencias, J.M. Mulet, que es un bioquímico español, dijo esto que es muy interesante. Decía él, medicina solo hay una y es efectiva cuando tiene evidencia científica detrás que la respalde. Y esto lo decía él precisamente por toda la desinformación que hay en temas de medicina a nivel de las redes sociales. Y entonces el mensaje final sería que, por favor, seamos críticos. Nosotros tenemos que tener nuestro propio criterio, no dejarnos llevar por lo que aparece en las redes sociales, indagar, investigar, para eso tenemos los libros de texto, para eso hay también información científica a la mano, para que nosotros no confundamos a nuestros pacientes, sino que le demos una información veraz. Y les agradezco mucho la atención a esta charla.